Listo. Muy buenas tardes, magíster. Mi nombre es Joan Ismael Díaz Ortiz, estudiante de la carrera de Psicopedagogía a Distancia de cuarto ciclo, y en esta ocasión me ha permitido la profesional Neila Lara realizar una pequeña entrevista. ¿Puede presentarse, por favor? Sí, claro. ¿Cómo está? Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Neila Lara, yo soy psicóloga y bueno, el día de hoy vamos a realizar esta entrevista con Joan. Vamos a responder unas preguntitas. Muchísimas gracias, muy amable por su presencia. Empezaremos con la primera pregunta. ¿En qué regiones específicas del cerebro se localiza la actividad matemática y cuál presenta un mayor consumo de energía? Bueno, como tal, la actividad matemática dentro del cerebro se encuentra en el lóbulo parietal, para ser más específicos, en el surco intraparietal, que está en nuestro cerebro, y este en sí es el encargado de la participación del razonamiento numérico y de los cálculos, que pues es todo lo que involucra a las matemáticas. Ya también se ve presente el lóbulo frontal, que en cambio es el encargado de los procesos de atención, planificación, resolución de problemas y áreas como la memoria de trabajo. Y la región que suele presentar como un mayor consumo de energía durante la realización de tareas prácticas suele ser nuestra corteza prefrontal, porque esta requiere como tal mantener información activa, tomar decisiones y resolver pues las operaciones como tal de una manera más consciente para poderlo hacer de forma correcta. Muy bien, muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo influye la interacción entre la genética y el ambiente para una arquitectura cerebral durante los primeros años de vida? Ya. Esta pregunta es súper interesante en realidad. Bueno, en realidad la genética como tal es la que proporciona como la base biológica del desarrollo cerebral. Ya, pero el ambiente en el que crece el niño es el que moldea todas las conexiones cerebrales. Por eso es súper importante. Entonces, durante los primeros años de vida existen diferentes experiencias, ¿no? Como el afecto, la estimulación, el lenguaje, el juego y la educación, y estas influyen directamente en la formación de redes neuronales. Entonces permiten un desarrollo correcto del infante. Entonces, como tal, un ambiente que sea positivo o favorecido es lo que va a permitir que la plasticidad cerebral se desarrolle correctamente. Mientras que otro tipo de ambiente en el que, por ejemplo, exista estrés o falta de estimulación afectan negativamente al desarrollo cognitivo y emocional del niño, porque en cambio no permiten que se desarrolle esta neuroplasticidad de forma correcta, y las conexiones neuronales pues tampoco. Y ahí podemos observar diferentes tipos de retrasos, puede ser como en el lenguaje o en acciones como motricidad fina, motricidad gruesa, porque tal vez no se estimuló de manera correcta, entonces los niños no tuvieron esta oportunidad de aprender. Entonces, sobre todo es el ambiente el que sí nos pesa mucho en el desarrollo del infante. Muchísimas gracias. Incluso también concuerdo con usted en ese aspecto. Ujú. Claro, es que es súper importante. Correcto. Siguiente pregunta. ¿De qué manera favorecen a los procesos de memoria un ambiente de aprendizaje relajado? Ya, justamente esto es un poquito relacionado al anterior, como el ambiente que influye mucho en el cerebro humano y en nosotros como tal. Entonces, cuando nosotros tenemos un ambiente que es relajado, se disminuye el estrés y la ansiedad. ¿Ya? Entonces esto permite que como tal nuestro cerebro pueda procesar y almacenar mejor la información. O sea, un cerebro relajado aprende más fácil, Ujú. prácticamente. Entonces, cuando el estudiante como tal se siente seguro, motivado, el hipocampo, que es una estructura de nuestro cerebro que es clave para la memoria, funciona de manera más eficiente. Entonces, se activa correctamente y funciona bien. Entonces, además que también pues está comprobado que un estado emocional positivo durante el aprendizaje favorece la atención, la concentración y la consolidación de recuerdos a largo plazo, que es lo que nos va a ayudar, pues, como tal, a mantener los contenidos. Porque, por ejemplo, em, y pongo un ejemplo así súper, súper breve. Tal vez nosotros cuando estábamos chiquitos y estábamos en el colegio, en la escuela, nos enseñaba mucho a memorizar, y este era un proceso estresante. Entonces, ¿qué pasaba? Uno se lo aprendía tanto, 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 tanto de memoria, que cuando llegabas, si se te olvidaba una palabra, se te caía todo.
porque nunca entendiste el contenido, solo lo memorizaste. Entonces esto se mantiene en memoria a corto plazo, no aprendes, no captas como tal los aprendizajes. En cambio, que si hubiera sido un contenido en un ambiente relajado, tal vez con otro tipo de metodología, sí se te quedaba incluso hasta ahora, o sea, a largo plazo el aprendizaje como tal. Muy bien, perfecto. Sí. Incluso también, de hecho, por ejemplo, en el tema de la música también afecta bastante. Justamente lo que tú misma dices. Cuando, por ejemplo, hay momentos en los que a lo mejor uno aprendió de cierta manera que es bastante. Uno incluso ni siquiera lo ve, digamos, de una forma como que importante. Uno simplemente dice, lo aprendí de una manera Claro. distinta como otro profesor en que me enseñaba. Y en ese caso uno se le Exacto. queda, en cambio. Uno luego recuerda e incluso recuerda la clase completa, recuerda qué fue lo que dijo el profesor, etcétera. Entonces, Claro, es que las claro. experiencias positivas sí suman mucho. Ujú. Ajá, correcto. Súper chévere. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los circuitos que inciden en la motivación del estudiante y qué efectos químicos se producen? Ya. Bueno, en sí, la motivación está relacionada principalmente con el sistema de recompensa cerebral, ¿ya? Es decir, como el cerebro busca que exista algo como un premio, claro, como una recompensa, tal cual como es. Entonces, aquí las estructuras que participan como tal son el sistema límbico, son el núcleo de accumbens, sí, perdón, y la corteza prefrontal, que es como la encargada de tomar todas las decisiones correctas y está pues siempre activa cuando nosotros ya estamos un poquito más grandes. Entonces, cuando el estudiante como tal experimenta situaciones negativas como, no, perdón, que él viva situaciones positivas, puede tener como un logro o un reconocimiento. El cerebro lo que aquí va a liberar son neurotransmisores como la dopamina, que está asociada al placer y que nos hace sentir súper bien, y la motivación, ¿ya? Entonces, también aquí se involucran la serotonina y las endorfinas, que son las que generan bienestar emocional y favorecen el aprendizaje. Entonces, como resumen y haciéndolo más fácil, cuando el cerebro está motivado, busca una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Lo que nosotros sentimos. Entonces, si yo tengo un estudiante y hablo con él y le digo como que, oye, súper bien, mira, mejoraste esta calificación, su cerebro va a liberar todas estas endorfinas, va a liberar serotonina, entonces va a decir como que sí, lo motiva a participar. O también, por ejemplo, pongo un proceso que suele ser un poquito complicado cuando mismo no se realizan los procesos psicoeducativos adecuados. Por ejemplo, la lectura. La lectura es algo que suele frustrar mucho, o el lenguaje. Porque no es que los niños no quieran hablar, no es que los niños no quieran leer, es que se frustran al ver que no pueden hacerlo. Ujú. Entonces, como tal, digamos que yo tengo un niño que no puede decir perro. Entonces, yo no lo voy a premiar cuando él diga perro. Yo lo voy a premiar cuando él pueda hacer el sonido de un carro, que es como rrr. Cuando él pueda hacer eso, yo ya doy un premio. Entonces su cerebro dice, claro, yo tengo aquí un sistema de recompensa y lo sigue intentando, lo sigue intentando, lo sigue intentando. Entonces se lo va motivando al estudiante. Y todo eso va funcionando dentro de nuestro cerebro, que es algo Ujú. súper interesante. Justo con lo que dices del perro, por ejemplo, por lo que tenía de mis compañeros también, que en lugar de decir perro, siempre dicen el pecho. Ujú. De la manera Sí, siempre sí, así, de sí. claro, anteriormente en cambio no se tenía la idea de que se tiene que recompensar si es que lo hace bien, sino que era, lo dice mal, castigo. Lo dice bien, Claro. no, es el trabajo de él y se acabó. Claro, y ahí lo que pasa es que nuestro cerebro pues ya lo bloquea, entonces ya lo ve como algo negativo. Por eso Ujú. existen estos procesos como que frustran, porque muchas veces como en un sistema educativo en el que existen 40 estudiantes en una clase y uno no lee, los demás van al ritmo de todos y uno no lee, la profesora por lo general lo que suele decir es, no, pero es que tienes que leer, pero es que ¿por Mm, qué no te sale? A ver, mira, intenta, intenta. Entonces el cerebro dice, no, pues no puedo, o sea, y lo intenta, pero no, como tal, se frustra y se bloquea, que es lo que hablábamos en las preguntas anteriores. claro, y feo, sobre todo siendo tantos niños, imposible también dar una enseñanza así, pero bastante especializada y personalizada, claro. Claro, Y y el eso en niño lo realidad triste es es que siempre piensa como mal. claro, y eso es como un error del sistema educativo en realidad que pues hay muchos estudiantes, hay Mm, aulas con hartísimos estudiantes y es claro, no se puede abarcar imposible llevar todos. pues una educación más personalizada porque no se alcanza. O sea, el profesor va Ujú. al ritmo y el que lo siga bien y el que no lo sigue pues vaya a clases extracurriculares.
Exacto. Pero aún así es Lastimosamente educación es pública así, también. es educación La pública, privada como claro. quiera ya, pero público más aún Y ahí todavía. suelen ser menos estudiantes. Ajá. Vamos con la última pregunta, Ney. Ujú. ¿Consideras que la memoria de trabajo es una estrategia trascendental para el aprendizaje de las matemáticas? Ya, personalmente yo considero que sí es así. Ya, ¿por qué? Porque la memoria de trabajo nos permite mantener y manipular la información temporalmente mientras se resuelven los problemas matemáticos. Entonces, gracias a ese tipo de memoria, el estudiante puede como tal seguir pasos, que las matemáticas funcionan así, recordar las operaciones previas y relacionar conceptos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, por todo esto es importante que se fortalezca la memoria de trabajo para mejorar el razonamiento lógico y la resolución de problemas. Entonces, cuando todo esto como que crea un conjunto, mejora el rendimiento dentro de la materia. Entonces, como simplificándolo, es como unir piezas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mi memoria de trabajo me permite que yo diga, ah, sí, mira. Aquí dice, Pepito tiene tantas manzanas, pero yo tengo que aplicar una fórmula. Pero en esa fórmula yo tengo que sumar, en esa fórmula yo tengo que multiplicar, que son procesos que yo ya aprendí y ya tengo Ujú. como base. Entonces yo ahí recuerdo las operaciones previas, cómo se suma, cómo se multiplica, cómo se resta. Entonces digo, ah, mira, los pasos de la suma son así, los pasos de la multiplicación son así. Todo esto lo relaciono, creo el concepto y resuelvo la fórmula. Entonces mi memoria de trabajo está activa y está funcionando. Entonces sí es súper necesaria en las matemáticas que me estás preguntando ahora específicamente, sí, porque son procesos. Son procesos, Ujú. como decían antes, las matemáticas no cambian, son lo mismo. O sea, el Ah, son resultado tiene que perfectos. dar. Sí, Exacto. sí, sí, son perfectas. Claro, existe el Ujú. proceso y por eso uno tiene que recordar bastante y también trabajar bastante la memoria. Y por eso es una materia que por lo general se suele complicar bastante y Ujú. estresa, o sea, y confunde. Hay estudiantes que odian las matemáticas porque les parece frustrante. Claro, es feo recordar tanta fórmula, tener en cuenta todo el rato viendo números, recordarlos y así no ir haciendo varias operaciones. Feo, a fin de cuentas. Esas serían todas las preguntas. Muchísimas gracias, Mineila. Una última conclusión de las que tengas tú al respecto del tema que acabamos de abordar. Bueno, un tema que podría aportar es que yo creo que, bueno, sí, ya es conocido, obviamente, pero como que la educación y la psicología se complementan, van de la mano. Es importante tener un buen funcionamiento a nivel cognitivo para nosotros poder rendir en el sector educativo como tal. Entonces, por ejemplo, si el estudiante, si el niño en este caso, no tiene un buen ambiente familiar, no tiene buenas bases, no tuvo estimulación, no tuvo, es, em, es muy complicado, no voy a decir es imposible, pero es muy complicado que se logre llegar a los resultados que queremos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales, como psicopedagogos, como psicólogos, psicólogos educativos? Lo que tenemos que hacer es ver dónde el niño se quedó. Por ejemplo, si el niño se quedó en lectura, se quedó en las vocales, pues esas las vocales trabajo y de ahí lo voy sacando. Ujú. No, yo digo, es que él ya tiene 8 años, él ya tiene que saber más que las vocales, sí, pero si yo lo fuerzo a un proceso que él no conoce y me salto pasos, lo voy a frustrar y va a pasar todo lo que hablamos. Entonces sí es importante que nosotros, sobre todo como profesionales, respetemos estos procesos. eh, o sea, lo hagamos de una forma que yo siempre he dicho que uno pues tiene que amar lo que hace, entonces hacerlo desde el amor y desde la paciencia, que creo que nos caracteriza a los de La nuestra psicóloga. rama, nuestra profesión, sí. Claro, ese sería lo ideal, ¿no? A fin de cuentas uno va con vocación para poder así Claro, la enseñar y vocación tratar con los es, niños. es imprescindible. Si no trabajas Ujú. con vocación, no eres un buen profesional. Y eso es una verdad, Exactamente. que suena feo, Ujú. pero es la verdad. Agradecerte muchísimo por la presentación, perdón, por la presencia y así también porque me hayas ayudado con estas respuestas. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, te agradezco mucho igual.